Mis amados, es una bendición una vez más poder compartir con ustedes un devocional, algo que estaba leyendo y que me bendijo tanto leerlo, poder indagar un poquito en este personaje y quisiera compartirlo con ustedes. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, el cual dice así: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Esa es la porción bíblica en la cual yo me detuve, ya. Creo que no es que yo me haya detenido, sino que muchas veces Dios por su palabra nos hace detenernos, porque cada vez que leemos la palabra, cada vez que estamos succionando, digo yo, la vida que está en la palabra, porque la palabra es viva, y al ser viva es eficaz, y eso nos trae de verdad fuerzas, aliento en cada momento de nuestra vida. Y me detenía en estos pasajes bíblicos donde Pablo, sabemos que esta es la última carta que le escribe a Timoteo, su compañero, es su compañero de milicia, con el cual trabajó muchos años, y él le hace muchas recomendaciones, le quiere de alguna forma en esta carta transmitir lo que todo buen amigo quiere transmitirle a otro amigo, y dejarle las enseñanzas que él recibió y motivarlo, porque en toda esta carta hay siempre una motivación. Desde el primer versículo hasta el último hay una motivación a seguir predicando la palabra, a seguir siendo un buen soldado de Jesucristo, a ser un obrero aprobado. Es una carta hermosa, hermano, la cual creo que cada uno de nosotros debería estar leyendo, debería estar siendo ministrado por esta palabra. Y es impresionante, hermanos míos, cuando pienso de que este varón, cuando escribía estas cartas, se encontraba en una cárcel. Y no solamente en una cárcel, sino que estaba encadenado en un lugar, y aún más sabiendo que ya le quedaba poco tiempo, que estaba ya pronta su muerte, ya lo iban a sentenciar, lo iban a matar, porque esa es la palabra, porque él era un fiel servidor de Jesucristo y llevando el Evangelio, llevando la palabra, lo llevaron a la cárcel. Pero que a mí me impresiona, hermanos, cuando medito que a pesar que él estuvo en la cárcel, él no cayó. Nadie lo pudo callar a ese varón. Él seguía hablando, seguía predicando la palabra. Por eso a veces cuando me preocupa, cuando muchas veces se dice estamos en cuarentena y no podemos hacer nada, no, hermanos míos. Si este hombre nos deja un ejemplo, que estando en una cárcel, engrillado, con cadenas, él pudo hablar del Señor, él pudo hablar de Jesús, y muchos se convirtieron, muchos llegaron al conocimiento de la palabra. Nosotros también podemos hacerlo aún en nuestras cuatro paredes. El Señor nos ha dado herramienta, y esta es la cual yo estoy usando, es una herramienta que Dios nos ha entregado para poder ser portadores de la palabra del Señor. Entonces podemos seguir hablando, podemos seguir predicando a aquellos que lo necesitan. En nuestro propio hogar tenemos los cercanos, esposos, esposas, hijos. Muchos viven con mucha familia dentro de una casa. Siempre, hermanos míos, habrá quien poderle entregar el mensaje de salvación. Entonces, en esta carta tan especial que Pablo le escribe a Timoteo, en medio de todas estas líneas, yo me detengo en estos versículos que de verdad bendicen mi vida. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Onesífero era un cristiano que da la impresión, por lo que he leído, vivía en Éfeso, ya. Pudo haber sido quizás uno de los ancianos en ese lugar, ya. Entonces él de verdad tenía conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando Pablo fue preso en Roma, Onesífero, ya, porque es el nombre del hermano, Onesífero, él buscó a Pablo, lo buscó y lo encontró, y dice la palabra
porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. En ese entonces, hermano, tener amistades en la cárcel era bastante como vergonzoso, era bastante complicado, no se veía bien que uno tuviera alguna amistad y que fuera a visitarlo a la cárcel, menos en esos tiempos. Incluso un pasaje más adelante dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Alguien que te hace el bien, alguien que busca el momento para animarte, para confortarte en momentos tan difíciles, porque en ese momento Pablo no estaba en una playa descansando, no, él estaba en una cárcel y necesitaba que alguien quizás llegara y le confortara. Él tenía mucha palabra para entregar, para dar, pero en ciertos momentos de la vida de un cristiano necesitamos un amigo, una amiga, alguien con quien poder relacionarnos, pero una persona que realmente quiera el bien, una persona que realmente te quiera animar en esos momentos difíciles. Y acá Pablo reconoce a este varón. Entonces a mí me sorprende que en medio de todo lo que él dice, que de verdad yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos leer segunda de Timoteo, en medio de todo esto él quiere resaltar la amistad que tuvo con Onesífero, porque ellos llegaron a tener una amistad. Fue uno de los colaboradores leales a Pablo. Él no desertó como los otros amigos, sino que él se quedó, él lo buscó, ¿ya? Y no se avergonzó ni tuvo temor de visitarlo ahí en donde se encontraba y de atender sus necesidades. Qué hermoso, hermano, atender sus necesidades. No solamente fue y le habló y le conversó, sino que atendió a las necesidades que Pablo tenía en ese momento. Entonces, hermano, yo me lleno de gozo al ver cómo este varón se comportó en la vida de Pablo, cómo fue importante para Pablo. Y incluso casi al finalizar de la carta, él en el versículo, voy a buscarlo para no equivocarme, hermanos míos, en el 4:19, él también en todas las recomendaciones que le pide a Timoteo, también le dice en el 4:19, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Él, antes de terminar esta carta, él nuevamente vuelve a recordar este amigo Onesífero. Entonces, de alguna manera, para él fue una persona importante, para él fue alguien que estuvo a su lado en los momentos que él lo necesitó. Entonces esta palabra me venía a mi vida fuertemente y me decía qué clase de amiga estoy siendo, qué clase de hermano en la fe estoy siendo. Habrá algún hermano, alguna hermana que está en prisiones, y quizás no hablo de prisiones físicas, aunque también se pueden dar en algún momento, en algún caso. Hay hermanos que también obviamente están en prisión en este momento por predicar la palabra, especialmente fuera de nuestro país, en otros países donde no se tiene la libertad que hoy nosotros tenemos, el hecho de predicar la palabra, el hecho de hablar de Jesús. Estos hermanos son son llevados a la prisión. Pero yo lo quiero llevar a una vida espiritual, a lo que muchas veces nosotros nos toca vivir o pasar, y que muchas veces nos hemos sentido quizás como en una prisión. Hemos sido capaces de ser como este varón. Este varón me da la impresión que después no sale o no vuelve a salir, me refiero acá en esta carta, pero sí quedó acá plasmado. Y cuando algo queda en la palabra, yo siempre digo, no es para que nosotros lo leamos y lo pasamos por alto, sino porque realmente es algo importante que nosotros debemos conocer. Yo no sabía de la vida de Onesífero, la había leído y quizás la había pasado muy livianamente, pero en estos días me detuve. Dios me llevó a leer nuevamente su palabra, como otras veces lo he hecho, pero me detuve en estos pasajes bíblicos y sabe que tocaron fuertemente mi corazón, me emocionaron aquí dentro, de un amigo que va a ver a su amigo que está en la cárcel, que fue no solamente a verlo, sino que atendió a sus necesidades y que estuvo con él y que no se avergonzó de sus cadenas, que no sintió vergüenza, ante las cadenas que ataban a Pablo, sino que estuvo con él, lo escuchó, lo animó, porque este tipo de personas, de hermanos, de hermanas, generalmente hacen el bien y animan
Un amigo siempre te va a animar. Un amigo siempre quizás te va a decir las cosas con amor, te va a confrontar, pero también te va a animar. Entonces decía, Señor, permíteme ser una hermana de este tipo, que confortó, que ayudó, que estuvo ahí, que no tuvo vergüenza, que confortó la vida o que pueda confortar la vida de alguien. Dice la palabra, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. O sea que lo buscó con esmero, se preocupó de buscarlo, de saber cómo estaba, qué estaba pasando con él. Hermanos míos, ahí donde tú te encuentras, donde yo me encuentro, hay amigos que necesitan, hay hermanos que necesitan que tú llegues con esa palabra esa palabra de confortamiento, esa palabra de ánimo, que seamos solícitos, decía que fue solícito en buscarlo y lo halló. Hermano, no te canses. Muchas veces nosotros ya una vez llamamos, una vez veímos si está, ya no está, y no debe ser así. Creo que nosotros debemos ser insistente con aquellos hermanos, hermanas que por diferentes situaciones no están bien. Mira, hermanos míos, aquí estamos hablando de Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que estaba preso por llevar la palabra, un hombre que a través de su escrito hemos sido tan bendecidos, pero que también era una persona humana que necesitaba ese amigo, ese compañero, y Dios le manda a Onesífero. Y este varón llega a ese lugar y está con él. Y que muchas veces nosotros vamos a estar en un momento así que vamos a necesitar esa mano que se extienda, ese abrazo, eso que te abracen. ¿Sabe, hermano, si hay algo que extraño en este tiempo, más que todas las cosas, es el abrazo del hermano, de la hermana? Hermano mío, cada vez que abracé a alguien, lo hice en el amor del Señor. Y no lo hice porque era una obligación o porque era un deber, sino porque había algo, era mi hermano, era mi hermana. Y eso extraño, ver a mis hermanos y poderle abrazar, poder darle un ósculo santo. Entonces muchas veces, hermanos míos, nosotros vamos a necesitar, tú vas a necesitar, yo necesito de un Onesífero que llegue a mi vida, que llegue a tu vida y que lleve una palabra de consuelo, de aliento, una palabra de ánimo, que supla las necesidades. Hermanos míos, Dios ha sido misericordioso, ha sido fiel con nosotros y quizá Él me muestra esto y me dice, Anita, ¿en qué situación tú, cómo estás comportándote ante los hermanos, ante aquella gente que necesita una palabra de consuelo, de aliento? Y aún después Pablo en el versículo 18 dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Él pensaba en aquel día cuando Cristo viniera a buscarnos. Qué glorioso y qué maravilloso es esto, hermano. Él tenía una visión mucho más allá al pensar en este amigo. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, hablándole a Timoteo y le decía, y tú lo sabes mejor. Hermanos míos, no te olvides de aquel que hoy necesita una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una ayuda. No lo olvides, porque alguien en algún momento llegó a mi vida con esta palabra de bendición, con una palabra que me confortó, que me levantó y que me puso de pies y pude seguir adelante. Hoy la palabra es para mi vida una vez más y también para tu vida. Dios te bendiga grandemente.